Eh, entonces ahora en este video lo que vamos a hacer es ver una, una regla más de búsqueda de línea inexacta. Esta es la búsqueda, la regla de backtracking, digamos, el algoritmo de backtracking, que también se basa en la regla de Armijo que usamos para la- el algoritmo, digamos, de la regla de Wolfe. Y esta va a ser la última que voy a hacer en video. El resto quedan un par más. Goldstein, no me acuerdo cuál otra. Aparecen en la práctica, son similares. Esas háganlas ustedes. O sea, yo no las voy a analizar en los videos, pero pueden preguntarlas. Eh, Aunque sea acá cubrimos lo básico de cada una, digamos, el algoritmo, el pseudocódigo, las propiedades básicas, digamos, y después vamos a ver la convergencia, o sea, no con exact line search, que ya lo vimos, sino la convergencia con alguno de estos métodos, eso en otro video. Bueno, entonces, backtracking, o sea, la idea, yo lo voy a contar como está en el libro de Luenberger, pero usualmente en la práctica, digamos, lo que hacemos es empezar con un t igual a 1, digamos, en un paso de longitud unitaria, y ir achicando el paso hasta que se cumpla la regla de Armijo, digamos. O sea, eso es esencialmente lo que uno hace y eso es todo, digamos, el algoritmo. En el Weinberger, digamos, lo que hace es hacer una extrapolación hasta que la regla de Armijo no se cumpla y empezar con un t que no cumpla la regla de Armijo. O sea, eso hacemos una extrapolación rápida, digamos, multiplicando por 10 o por un número grande hasta conseguir a alguien que no cumpla. Y después, bueno, eso siempre va a existir, digamos, que la función la vamos a asumir como Wolf, que es decreciente, digamos. Eh, bueno, entonces, una vez que hicimos la extrapolación y empezamos con un t que no cumple la regla de Armijo, vamos a empezar a achicar el t, ¿sí? Lo multiplicamos por una constante tita, lo llamé acá, entre 0 y 1, eh, hasta que se cumpla la regla de Armijo. Y cuando se cumple la regla de Armijo, paramos. Ese es el t que vamos a usar, ¿sí? Eso es todo. Acá lo que les puse es que la constante C, o sea, acá no hay, en Wolfe teníamos dos constantes, C1 y C2, C1 más chica que C2, entre 0 y 1. Acá hay una sola constante, digamos, porque solo la regla de Armijo, no hay regla de curvatura. ¿Está bien? Y vamos a pedir que la C esté entre 0 y un medio. Esto más para los teoremas de convergencia. Ahora no va a aparecer, digamos, esa dificultad. En realidad, con lo que digo ahora con C entre C y 1 va a valer todo. Pero después para la convergencia, ahí sí va a ser necesario que C sea más chico que un medio. Ok, entonces, como le dije, empezamos con alguien que no cumple la regla de Armijo, multiplicamos el t por tita entre 0 y 1 hasta que la regla de Armijo deja de cumplirse, perdón, se cumple por primera vez, o sea, vale esta desigualdad con un menor igual, o sea, phi de t es menor que phi de 0 más t por c por phi' en 0, y entonces ahí para el algoritmo, ¿sí? Los valores que suelen usarse en la práctica son una constante c que está entre 0.01 y 0.3, ¿sí? Y el valor para tita se suele usar entre 0.1 y 0.8. Cuanto más chico es el tita, más cruda, más agresiva es la búsqueda que hacemos o sea, vamos a hacer menos pasos, ¿sí? Porque en algún momento nos vamos a chocar con alguien que cumple la regla de Armijo, pero va a ser peor en cierto sentido, que todavía no vimos por qué. Y bueno, el C, digamos, lo podemos interpretar al C como que nos dice cuánto, con cuánto descenso nos contentamos en porcentaje del descenso infinitesimal. O sea, digamos, phi' en C, phi' en 0 es el descenso que uno tendría infinitesimalmente. Si uno pone 0.01 con el 1% de ese descenso,
haciendo un paso ya nos contentamos. Si ponemos 0.3, con el 30% de ese descenso nos contentamos, ¿sí? Pero queremos un pasito más largo, no un pasito infinitesimal, porque si no, no avanzamos, ¿sí? Y esto es solo un paso del algoritmo de búsqueda global, digamos, ¿no? Bueno, y acá lo que le decía del tita, digamos, y lo que va a valer es que si t está dado por backtracking, entonces el t en el paso anterior no cumplía. O sea, si t es el de backtracking, en el paso anterior no se cumplía la regla de Armijo, ¿sí? O sea que lo que va a valer es lo siguiente. Phi de t sobre tita es mayor que phi de 0 más t sobre tita por c por phi' en 0, ¿sí? Y además phi de t satisface la regla del mismo. Entonces tenemos la desigualdad con el menor igual y con el mayor igual para t sobre tita, ¿sí? O sea, esta desigualdad, si el tita es muy chico, va a ser poco significativa, digamos, porque no me va a decir mucho de dónde, de la región en donde está, o sea, de qué tan cerca está de no cumplir la regla de Armijo. Bueno, ok. Entonces, acá les hice un dibujito, digamos, de cómo es esto en la práctica. Entonces, empezamos con un t inicial, que puede ser, digamos, por extrapolación, o t igual a 1, ¿sí? Si empezamos con t igual a 1 y se cumple, ya está. Eso es lo que es distinto, digamos. Pero si empezamos con un t que ya no satisface la regla de Armijo, bueno, está todo bien. Entonces, vamos a ir multiplicando el t por sigma, por tita, perdón, varias veces hasta que se cumpla la regla de Armijo. O sea que tenemos que caer por debajo de esta recta, ¿sí? La recta azul, que es la regla de Armijo. Bueno, y acá es el primer t en el que esto ocurre, el t sub k. Y fíjense que en el t sub k más 1, t sub k menos 1, no se cumple, ¿sí? Bueno. Esta recta en rojo es el descenso infinitesimal, digamos, ¿sí? O sea, la recta tangente en el cero. Una forma en la que podemos pensar esto más claro, lo de la segunda condición, que es lo que nos dice, es la siguiente, digamos. Pensemos que, digamos, hay un intervalo alrededor del cero en el que la regla de Armijo se va a cumplir, ¿sí? O sea, eso después lo vamos a ver, pero es más o menos obvio, ¿no? Porque la derivada es phi' en 0, ¿sí? Y entonces esto para un t chico, digamos, me voy a mantener por acá. Bueno, lo que podría pasar es que haya, o sea, si la función es cualquiera, podría pasar que esto haga curvas y entonces se cumpla y se vuelva a cumplir la regla de Armijo, se deje de cumplir y se vuelva a cumplir. Ese tipo de cosas puede pasar en el caso general, pero por simplicidad suponemos que en adelante, o sea, una vez que pasamos este intervalo, una vez que t es mayor que t0, la regla de Armijo ya no se cumple, ¿sí? Para funciones convexas, no sé si hay que poner alguna hipótesis más, eso ya vale, o sea, al menos estrictamente convexa seguro. Después lo voy a pensar un segundo y si no se los pongo en la práctica para que lo hagan. Entonces, igual es una boludez, no es muy interesante esto. Pero supongamos que en adelante ya no se cumple la regla de Armijo, como en el dibujito, ¿sí? O sea, una vez que no se cumple más. Entonces, lo que nos dice esto, lo que nos dice la condición... acá me queda un beta. Esto que yo antes ya había llamado tita, lo había llamado beta. Bueno, es un detalle que después tengo que corregir. Entonces, supongamos que estamos en esta situación en la que en el intervalo T0, 0T0 se cumple la regla de Armijo y afuera ya no se cumple. Entonces, digamos, lo que nos dice la condición esta, ¿sí? Reescrita, es que el t tiene que estar en el intervalo t0 y tita por en el intervalo abierto tita por t0 y t0, ¿sí? Porque si no, ya me habría pasado, digamos, como que estaría 2 pasos adentro. Piénsenlo, es una forma recíproca de decir lo mismo. O sea que
La segunda condición, la del tita, o sea, cuanto más grande sea el tita, o sea, nos va a decir que está bastante cerca de los test más grandes que satisfacen la regla de Armijo, ¿sí? O sea, no estamos en alguien que satisface la regla de Armijo, pero es muy chiquito, sino que estamos en uno bien lejos. ¿Está bien? Bueno, y por eso, digamos, o sea, el tita, elegirlo muy, muy chico va a ser bastante burdo, digamos, nos va a llevar a test chiquitos, digamos. Entonces se usan valores en la práctica, se usan en este intervalo, digamos, entre 0,1 y 0,8, más o menos. Bueno, acá lo que les decía de que, bueno, para hacer el algoritmo como lo escribí hasta ahora, hay que hacer la extrapolación, pero en la práctica se suele usar directamente t igual a 1 como inicialización, o sea, empezamos con t igual a 1 y empezamos a hacer backtracking de una. Pero lo que pasa es que si no hacemos si hacemos backtracking de una, no tenemos la segunda garantía en el caso de que t sea 1. O sea, cuando t es 1, quiere decir que cumple la regla de Armijo, pero ya no sabemos que 1 sobre tita no cumple la regla de Armijo, ¿sí? Porque nunca lo chequeamos. O sea, no tenemos la segunda garantía, pero tenemos la garantía de que t es igual a 1. Otra ventaja que tiene la fórmula en la que lo escribí hasta ahora, empezando con extrapolaciones, que nos va a quedar las dos desigualdades esas y va a ser más simple, o sea, va a ser lindo de probar que es una correspondencia cerrada, ¿sí? O sea, para la convergencia en forma teórica, digamos, el teorema de la convergencia global, está bueno que sea así. Pero en la práctica se suele usar directamente de esta forma, ¿sí? Bueno, entonces pasando el limpio el algoritmo, que es muy muy simple, les escribo el pseudocódigo. Entonces, lo que tenemos que tener como input es una función phi de RNR C1 con derivada en 0 menor a 0, ¿sí? Y acotada inferiormente, igual que en Wolfe. Y tenemos que elegir constantes C entre 0 y 1 medio, tita entre 0 y 1 y eta mayor que 1, ¿sí? Y t lo ponemos igual a 1, ¿sí? Inicialmente. Entonces, el primer paso es la extrapolación, que como les dije es un paso opcional. Entonces lo que hacemos es que mientras que t cumple la regla de Armijo, multiplicamos a t, lo actualizamos como tita t, ¿sí? O sea, esto es una actualización. T igual a tita t. Acá tenía que haber puesto dos puntitos. Y seguimos hasta que no se cumple, ¿sí? Bueno. Y ahora la interpolación. La interpolación que es igual de fácil que esto, digamos. O sea, uy, acá me comí unas pausas. Bueno, o sea, si... Acá lo escribí medio ridículamente complicado. No sé para qué puse un while true, digamos, y podría haber puesto directamente mientras que la regla de Armijo no se cumple, digamos, seguir iterando, ¿sí? Pero bueno, lo escribí de esta forma, creo que porque venía de Wolfe, que lo había escrito así, por una cuestión orden. O sea, lo que hacemos es, digamos, en cada paso vemos si se cumple la regla de Armijo y si no se cumple, reemplazamos t por tita t. Si se cumple, chao, devolvemos t. Eso es lo que dice acá. Bueno, el output, que es lo que satisface el output, es la regla de Armijo, obviamente, y la contrarrecíproca, digamos, que es que sobre tita la regla de Armijo se rompe, ¿sí? O sea, satisface estas dos desigualdades. ¿Eh? Bueno, y si no hacemos extrapolación, satisface que si no, este es igual a 1. Bueno, eso es lo que tiene de malo, digamos, formulaicamente el resultado del output. ¿Okay? Ok, bueno, les dejo como ejercicio que hagan este. Después voy a ver de agregarlo a la práctica, si me acuerdo. O sea, probar que la correspondencia
dada por esas dos desigualdades de las que salen de backtracking, es una correspondencia cerrada, ¿sí? Si D es distinto de 0 es esencialmente similar a las anteriores, no aporta mucho, pero bueno, para que ustedes se familiaricen con las correspondencias pueden hacerlo como un ejercicio interesante si quieren. Bueno, y después que el algoritmo converge, también es bastante simple esto, pero requiere alguna demostración, que el algoritmo de backtracking termina en finitos pasos, acá, digamos, converge, dije cualquier cosa, o sea, lo que necesitamos es que en finitos pasos termine, ¿sí? Porque esto lo vamos a hacer en cada paso de nuestro algoritmo general, entonces no nos sirve alguna convergencia, digamos, además no tenemos otro método de parada más que se satisfaga la regla de Amigo. Entonces, necesitamos eso. Bueno, la extrapolación es lo mismo, digamos, que el Wolfe, toma finitos pasos, eso ya lo hicimos. Y si el algoritmo no terminara en finitos pasos, tenemos T sub k tendiendo a 0, ¿sí? Porque los T sub k son de esta pinta. T sub k más 1 va a ser tita por T sub k para tita entre 0 y 1. ¿Está bien? Bueno, y eso nos va a llevar a un absurdo, digamos, haciendo Taylor de orden 1 alrededor del 0, ¿sí? Esencialmente. ¿Por qué? Bueno, porque los T sub k, si no terminara en finitos pasos, todos los T sub k tienen que, ninguno puede satisfacer la regla de Armijo, ¿sí? O sea, tiene que valer esto, que phi en T sub k es mayor que phi en 0 más T sub k por C por phi' en 0. Bueno, pero podemos hacer Taylor de orden 1 en el 0, y el resto de Taylor es O chiquita de t, con lo cual el resto de Taylor lo podemos acotar por epsilon t, para t entre 0 y delta, y entonces si t está entre 0 y delta, phi en t lo podemos acotar como phi en 0 más t por phi' en 0 más epsilon t, ¿sí? Que sale de acotar el resto, ¿sí? Y esto, phi' en 0 más epsilon, acuérdense que phi' es negativo, ¿sí? Entonces si le sumamos epsilon podemos hacer que sea, o sea, si le sumamos un epsilon suficientemente chico, se va a mantener más chico que c por phi' en 0, ¿sí? O sea, porque esto es negativo, pero más chico, ¿sí? Porque está multiplicado por una c menor a 1, menor a un medio, ¿sí? Pero se entiende esto, ¿no? Entonces, si le sumamos algo chiquito, no se va a romper esta desigualdad, con lo cual tendríamos que vale la regla de Armijo para t entre 0 y delta. Bueno, y esto llegamos a un absurdo, digamos, que caemos en el intervalo 0 delta en infinitos pasos. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la demostración muy simple, mucho más simple que la de Wolfe. Y acá les hice un ejemplito del mismo de antes, o sea, lo hacemos para contrastar, digamos, el algoritmo, los distintos algoritmos en la misma función, como ejemplo. Entonces acá la función, de nuevo, es t-1 al cuadrado. Elegí un c igual a 0,15 y un θ igual a 0,8. Y acá hice la extrapolación, digamos, porque si hubiera puesto t igual a 1, justo ya caigo en el mínimo y chao. Pero bueno, eso hubiese sido una suerte de cómo era la función. No hubiera sido muy divertido. Entonces les hice una extrapolación y empezamos en el primer t igual a 4, ¿sí? Después cae por acá, por acá, hasta que llegamos a el t igual a 1.6 o 0.7 por ahí, y ya vemos que la función cae por debajo de la regla, perdón, de la desigualdad de la regla de Armijo, y entonces tenemos, bueno, que este cumple la regla de Armijo y este la rompe, ¿sí? O también lo podemos pensar como habíamos dicho antes, digamos, que está entre este T0, que es el primero que la rompe, y θ por T0, que estará por acá, ¿sí? O sea, tiene que estar entre esos dos valores, ¿sí? Bueno,
el T0 no lo vamos a encontrar digamos, en los ejemplos, ¿no? Es algo teórico, digamos. Ok, sí. Bueno, acá terminamos con este video de backtracking. Y como les dije, no hay más videos de las reglas de búsqueda de línea inexactas o exactas. El resto, si aparecen en la práctica, mírenlo del apunte del Weinberger o del otro, el libro que había usado Javier para ese capítulo. Ahora no me acuerdo los autores, Bonans y no sé cuáles. Y si no, consúltenme si tienen dudas. Bueno, nos vemos.